se desea y puede estar o no condicionado genéticamente. ¿A qué me refiero? En el caso del consumo del alcohol, pero también puede causar diferentes tipos de cambios, ya sea en el comportamiento o en la percepción, ¿no? Así como en el caso de la marihuana. Esta se considera como un depresor, puede ser también considerada como un alucinógeno o como un estimulante, ¿no? Entonces, a eso se refiere el efecto, la resistencia anormal del individuo, ¿no? Cuando hablamos de tolerancia. Cuando hablamos ya de taquifilaxia, es el desarrollo rápido de tolerancia. Esta no está condicionada genéticamente, no depende de la cantidad de fármaco que se administre y desaparece cuando se suspende este, ¿no? Entonces, cuando se lo vuelve a administrar, vuelve a aparecer este efecto. Ya cuando hablamos de aquellos fármacos que pueden causar una multiplicación descontrolada de células cancerígenas, esta capacidad se denomina carcinogénesis. Cuando hablamos de teratogénesis, es la capacidad que tienen los medicamentos de producir malformaciones genéticas en los niños, es decir, en los gestantes, ¿no? De 3 meses. El efecto benéfico o terapéutico es aquel efecto que se desea lograr, ¿no? Entonces, es el efecto, la acción que se desea obtener cuando se administra un medicamento. Aquellos efectos secundarios o colaterales. A veces existen medicamentos los cuales pueden producir este tipo de efectos, ¿no? No se desea que aparezcan, pero generalmente no ocasionan daño permanente, que es lo contrario a lo que sucede cuando un medicamento produce un efecto tóxico. Cuando se produce este efecto tóxico, en sí, este va a depender del exceso de dosis de medicamento que se administre y puede causar daño permanente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el efecto secundario. Ya cuando hablamos de lo que es el índice terapéutico, estamos hablando de una relación entre lo que es la dosis letal 50 y lo que es la dosis efectiva 50. ¿Alguien me puede decir qué es la dosis letal 50? Sí, Es el 50% de la cantidad de un medicamento que puede producir un daño letal, en este caso la muerte. ya. Muy bien dicho, en otras palabras, es la cantidad de medicamento que se administra y que puede causar el 50% de la muerte, ¿no? El de los individuos. En cambio, la dosis efectiva 50 es lo contrario, es la cantidad de medicamento que se administra y que puede lograr la acción beneficiosa o la acción terapéutica deseada en el 50% de los individuos, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula lo que es el índice terapéutico. Se tienen ambos datos, como les dije, la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. De acuerdo a esta relación, ¿alguien me puede decir qué es el índice terapéutico? Ya. Teniendo esta relación, el índice terapéutico, que se puede abreviar IT, constituye normalmente lo que se conoce como medida del margen de seguridad de un medicamento, ¿sí? En esta relación, lo que decimos es que el valor normal tiene que ser mayor a 10, ¿no? ¿Por qué? Cuanto mayor es esta relación, quiere decir que existe mayor seguridad que ofrece la administración del fármaco y es por tanto más fácil de obtener efectos terapéuticos sin producir toxicidad. ¿Está claro? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? Sí, por favor, Sí, doctora. doctora, por favorcito. Ya, muy bien. Cuando hablamos del índice terapéutico, que se abrevia como IT,
Es una relación, ¿no?, de la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Entonces se puede calcular teniendo estos dos valores. ¿Qué quiere decir? Que el índice terapéutico constituye lo que se conoce como medida del margen de seguridad de un medicamento. Es decir, en esta relación, cuanto mayor es esta relación, mayor seguridad ofrece la administración del fármaco y por tanto es más fácil de obtener los efectos terapéuticos o las acciones terapéuticas sin producir toxicidad, ¿no? Es por eso que el valor tiene que ser mayor a 10. Ahora sí. Sí, doctora, debe ser mayor a 10 y hasta cuánto, por ejemplo. No, no hay límite. La cosa es que no tiene que ser menor a 10. Ah, No ya, ya. existe un Listo, límite. O doctora, sea, gracias. tiene que ser entre 10, puede ser 12, 14. Normalmente salen esos valores, ¿no? Y para que esto salga, quiere decir que la dosis efectiva 50 normalmente es menor para que la dosis letal 50 suba. A eso se refiere. Es una medida del margen de seguridad de un medicamento, ¿sí? Entonces, de esa manera se calcula lo que es el índice terapéutico, tomando en cuenta la relación, ¿no?, entre lo que es la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz, dicho en otras palabras. Ya, ¿está claro? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver igual otros conceptos o terminología que nos van a servir a partir de ahora en el resto de los temas, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el margen de seguridad, es aquel porcentaje en el que se puede elevar lo que es la dosis efectiva 50 antes de producir la muerte al 50% de los individuos, ¿no? Es lo que se conoce como margen de seguridad. Cuando hablamos de biotransformación, eso ya lo vimos anteriormente, son todos aquellos pasos por el que atraviesa el medicamento dentro del organismo, ¿no? Simplemente esto es un recordatorio. Y normalmente la biotransformación ocurre a nivel del hígado. Así también hay factores que rechazan el metabolismo de los fármacos. ¿Cuáles son esos factores? Puede ser lo que es la vía de ingreso, la vía de administración del fármaco y lo que es la fijación a las proteínas plasmáticas, ¿no? Otra terminología que vamos a ver es lo que es el compuesto líder. Como su nombre lo indica, es aquel compuesto o medicamento que tiene el mayor efecto, ¿no?, dentro de ese grupo de medicamentos. Por ejemplo, lo que es la aspirina, que es considerada como un antiinflamatorio. Otro concepto que veremos también es lo que es placebo. El placebo es aquella sustancia farmacológicamente inerte, no produce ningún efecto o acción farmacológica, solamente produce efectos psicológicos, es decir, de sugestión, ¿no? En cambio, el nocebo es lo contrario. De igual manera, es una sustancia farmacológica inerte, no va a producir efectos ni acción farmacológica, pero pueden dar lugar a lo que es un efecto nocivo por sugestión, ¿no? En el caso de la terapéutica, cuando hablamos de la terapéutica es aquella arte de tratar los medicamentos, ¿no? Y cuando hablamos del tratamiento de estos medicamentos, lo van a agrupar en cuatro tipos de tratamientos o clasificación de tratamiento, en lo que es el tratamiento profiláctico, el etiológico, sintomático y sucesivo. Cuando hablamos del profiláctico, todos sabemos que es para protección, ¿no? Entonces, lo que hace este tratamiento es prevenir la aparición de enfermedades, ya sea con la administración de vacunas o de antibióticos en el caso de cirugías, ¿no? Cuando hay algún tipo de cirugía, normalmente por profilaxis, lo que hace el médico es administrar antibióticos para impedir o evitar algún tipo de infección. El tratamiento etiológico lo que hace es suprimir la causa de la infección. El sintomático, como su nombre lo indica, es para tratar todos aquellos síntomas que aparecen durante una infección. Y el supresivo es el que actúa al medio en los trastornos fisiopatológicos, es decir, evita estos trastornos y se utiliza cuando no se conoce la causa. Entonces, de esa manera van a ir desapareciendo los síntomas, ¿no?
Como su nombre lo indica, lo suprime. Ahora hablando de lo que son las recetas, ¿alguien me puede decir qué es una receta o una orden médica, ¿no? Que también recibe ese nombre? ¿Sí? Una receta es un manuscrito o una orden extendida por un médico en la cual te indica el nombre del paciente y el medicamento o medicina serían que se le debe administrar, la dosis y la cantidad de tiempo. Muy bien. Es aquel documento que normalmente lo administran o lo entregan los médicos, ¿verdad? Al paciente. Este documento está legalmente, como les digo, está legalmente, los médicos son las personas capacitadas para entregar este tipo de recetas o documentos legalmente, ¿no? Existen diferentes tipos de recetas. Antes se conocía con el nombre de receta magistral, donde solamente colocaban el nombre del paciente, colocaban lo que es R o RP, que significa recipe, tómese o despáchese, colocaban los componentes del medicamento, su preparación, la firma del médico y la fecha, ¿no? Actualmente se ha ido modificando y existen muchos médicos que a veces lo modifican de acuerdo a la especialidad que ellos tienen, ¿no? Donde colocan el nombre el nombre médico, anotan el nombre del paciente, el nombre completo, R o RP, que significa recipe, tómese o despáchese, el nombre comercial del medicamento, colocan lo que es la forma de presentación, la cantidad del medicamento, la vía e intervalo de administración, la firma del médico y fecha, ¿no? Y como les digo, muchos médicos lo pueden actualizar de acuerdo al criterio que tengan, ¿no? De acuerdo a la especialidad que ellos tengan. Es por eso que también cuando hablamos de los medicamentos, estos se clasifican en tres tipos de nombres, lo que es el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial registrado o de patente. ¿Me pueden indicar a qué se refiere el nombre químico? Es la estructura, doctora, del componente que se va a usar. Muy bien. Se refiere a la estructura química o composición química del medicamento, ¿verdad? Entonces, esto normalmente lo que hace, siguen lo que son las reglas de la nomenclatura internacional del medicamento. ¿A qué se refiere el nombre genérico? Creo que es el nombre universal, doctora, que en todos los países se les conoce. Muy bien, es el nombre que se extrae normalmente del nombre químico, es universal. Es mucho más corto, es más fácil de recordar, más fácil de retener, ¿no? Entonces tiene la ventaja de que es utilizado en todo el mundo. Por ejemplo, lo que es el sulfametoxazol trimetoprim, que es un antibiótico, ¿no? Que sirve para bacterias gram positivas y para gram negativas. En el caso del nombre comercial registrado o de patente, ¿a qué se refiere? Al nombre que el laboratorio o la empresa farmacéutica le dio al principio activo, al nombre comercial sería. Muy bien. Como su nombre lo indica, no es un nombre, es el nombre comercial. Es el que está el nombre registrado o reconocido, ¿no? De manera mundial, de manera internacional, ¿no? O puede ser aquel nombre que se extrae, que normalmente lo maneja una empresa o un negocio, ¿no? Muy bien. Bien, muchachos. Aquí tenemos ejemplos para que ustedes vean la diferencia entre estos tres tipos de nombre de los medicamentos. El nombre químico, fíjense en este caso, del sulfametoxazol trimetoprim, o llamado también cotrimoxazol. El nombre genérico, como ya les dije,
el sulfametoxazol trimetoprim o cotrimoxazol. Y el nombre comercial es el Bactrim, ¿no? Esta tablita es simplemente para que vean la diferencia de estos 3 tipos de nombres, ¿no? No es para que lo memoricen, simplemente es para que vean la diferencia que existe entre estos 3. Bien, aquí muchachos tienen una tarea. Lo voy a subir al Classroom. Como les dije, no es obligatorio que lo presenten, pero me gustaría que lo hagan. Esto vale puntaje. Tienen que averiguar quién inventó la historia de la jeringa y también lo que es la historia de la anestesia, ¿no? De qué manera se introdujo esta terminología y en qué año. Entonces, todas esas características que ustedes averigüen lo van a colocar, ¿ya? Tanto de la jeringa como de la anestesia. ¿Está claro? De todas Igual a maneras, mano, las ¿no, doctora? instrucciones... ¿Cómo? Hecha a mano. Sí, todos los trabajos que les doy tienen que ser a mano de manera individual. ¿Sí? Entonces, ustedes lo van a hacer a mano, van a sacar foto, lo pueden escanear y lo suben al Classroom. De todas maneras, yo en el Classroom voy a detallar las instrucciones para que ustedes específicamente busquen lo que es la jeringa y lo que es la anestesia. ¿Sí? Entonces, en detalle voy a colocar todo lo que tienen que hacer. ¿Está claro? Sí, Sí, doctora. doctora. Muy bien. Sí, doctora. Muy bien. Bien, muchachos. Ahora vamos a ver lo que es esta otra ciencia, que es farmacocinética, ¿no? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? Sería todo el proceso que recorre el fármaco o medicamento desde su absorción hasta su excreción. Muy bien. Es decir, todos aquellos procesos físico-químicos por los que atraviesa el fármaco dentro del organismo, desde lo que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vamos a ver algunas características o factores que influyen en cada uno de estos procesos. Hablando de lo que es la distribución y la excreción de estos medicamentos, hay, como les dije, factores que influyen en estos procesos físico-químicos, como ser la capacidad del fármaco o del medicamento al unirse a proteínas. Si ustedes recuerdan, para que se lleve a cabo el proceso de distribución, el medicamento no puede hacerlo solo, ¿verdad? Entonces tiene que unirse a proteínas plasmáticas tales como la albúmina y la globulina, coadyuvados también con lo que es la presión arterial, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce la sangre a través de la pared de las arterias, vasos y capilares, ¿no? Es por eso que tenemos como un requisito donde cuando el medicamento se une a la proteína con mucha afinidad, la distribución se hace más difícil. Caso contrario, cuando el medicamento se une a la proteína con poca afinidad, la distribución es mucho más fácil, ¿no? Entonces, esta es una condición para que se lleve a cabo el proceso de distribución. ¿Cuáles son otros factores que pueden influir en este proceso físico-químico? Está lo que es el tamaño de las moléculas. Cuando hablamos del peso molecular del fármaco, mientras más pequeño sea es más fácil su distribución. Cuando hablamos de la liposolubilidad, esta va a depender normalmente de cuán ionizada sea la molécula, es decir, mientras el medicamento sea más liposoluble, si ustedes recuerdan, les dije su absorción, su distribución y su excreción es mucho más rápido. Cuando hablamos de la solubilidad tisular, me estoy refiriendo al tamaño de los órganos, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el órgano, por tanto, va a tardar más el medicamento en ser distribuido, ¿no? Va a tardar mucho más que en comparación con un órgano pequeño. Y cuando hablamos de la capacidad que tiene el medicamento de atravesar la membrana, estamos hablando del tamaño de la molécula en el caso de la liposolubilidad de los fármacos, ¿sí? Es directamente proporcional. Ahora vemos lo que es el proceso de biotransformación.
Como les dije, el medicamento, una vez que se distribuye, va a sufrir este proceso de biotransformación y normalmente lo hace en el hígado. Posteriormente al proceso de biotransformación, una vez que el medicamento se activa, va a producir el efecto farmacológico deseado. Posteriormente, cuando ya produce este efecto, se tiene que inactivarse o depurarse, ¿no? Y viene lo que es el proceso de excreción, es decir, el proceso de eliminación. Cuando hablamos de este proceso, el órgano excretor por excelencia es el riñón. Entonces, muchos medicamentos que son administrados por el ser humano se eliminan a través de la orina por el riñón. Hay otros que lo hacen a través del pulmón, donde se produce la excreción de los gases, como los anestésicos. Otros se eliminan a través de la bilis, utilizando como órgano el hígado, y otros a través de la saliva, ¿no? Donde se producen diferentes cantidades de metabolitos o catabolitos y posteriormente estos se eliminan a través de la saliva. Otros medicamentos lo hacen a través de la leche materna, ¿no? Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando la madre está embarazada o la mujer está embarazada, ya que estos pueden atravesar o estos medicamentos atraviesan al niño a través de la leche materna o incluso a través de la placenta, ¿no? Vamos a ver ahora dentro de este tema lo que se conocen como las variables farmacocinéticas. En este caso vamos a hablar de la biodisponibilidad, que es la cantidad o el porcentaje de medicamento libre para actuar en un órgano blanco. Y por tanto va a producir lo que es el efecto o la acción farmacológica deseada, ¿no? Por ejemplo, el alcohol tiene una buena biodisponibilidad para actuar en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor sea su concentración en sangre, mayor va a ser la biodisponibilidad. Caso contrario, cuando sea menor su concentración en sangre, la menor va a ser la biodisponibilidad. Ahora hablamos de la concentración sérica del medicamento, que puede medirse a través de una muestra de sangre, ¿no? Entonces se toma una muestra de sangre, se obtiene lo que es el suero y de esta manera nosotros vamos a realizar diferentes estudios en laboratorio donde podemos sacar lo que es la concentración sérica del medicamento. Hablando de lo que es la velocidad de eliminación, como su nombre lo indica, es la velocidad en la cual se va a eliminar el fármaco del órgano blanco o del órgano o de la célula diana. Este va a depender de la concentración plasmática del medicamento, de la irrigación y de la cantidad de sangre que sale y entra del órgano blanco, así como de la sangre arterial. Por ejemplo, si la concentración es alta, la velocidad de eliminación es lenta. Si la concentración es baja, la velocidad de eliminación es rápida, ¿no? Entonces, esto está relacionado, está proporcional, ¿no? Cuanto menos sea la concentración arterial, mayor va a ser el flujo de sangre y mayor va a ser la velocidad, es decir, la velocidad va a ser mucho más rápida. Ahora vemos lo que es otra variable farmacocinética, la velocidad de dosificación. Como su nombre lo indica, es la velocidad a la cual ingresa un fármaco o medicamento desde la vía de administración al órgano blanco o a la célula diana. Para que este fármaco tenga una buena acción, la concentración tiene que ser estable, es decir, se tiene que mantener constante tanto la concentración del medicamento y la del órgano blanco, ¿no? Y esto nos va a permitir calcular, o esto se va a calcular por medio de lo que se conoce como vida media. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo en que tarda el medicamento en ser eliminado la mitad de la dosis. Por ejemplo, en el caso de la aspirina es cada 6 horas. ¿Sí? ¿Está claro lo que es vida media? Sí, doctora, sí, está claro. Muy bien. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? Cuando hablamos de la vida media, es el tiempo que tarda el medicamento en ser eliminado la mitad de la dosis. Ahora recordando nuevamente otra variable farmacocinética está lo que es dosis. Como ustedes saben, es la cantidad de medicamento necesario para producir el efecto o la acción farmacológica deseada. La dosis de carga
En esta hablamos de una cantidad de medicamento que al lograr el efecto terapéutico lo más rápidamente posible y sin producir efectos tóxicos, ¿no? Estas dosis de carga normalmente se la considera como la primera dosis y se da para lograr una concentración plasmática, ¿no? Es decir, también se considera como lo que es la dosis grande. En cambio, la dosis de mantenimiento, como su nombre lo indica, es para mantener el efecto farmacológico que ya se ha logrado, ¿sí? Entonces, simplemente es una cantidad que nos va a permitir mantener ese efecto. La dosis terapéutica es la cantidad de medicamento necesario para producir el efecto o la acción farmacológica deseada. En cambio, la dosis tóxica va a producir efectos tóxicos, ¿no? Es la cantidad de medicamento que se administra y que va a producir efectos tóxicos. En el caso de la dosis letal, va a producir la muerte al individuo, es la cantidad de medicamento que se administra y que lamentablemente produce la muerte del individuo. La dosis usual es aquella cantidad de medicamento que produce el efecto farmacológico deseado en el 80% de individuos a los cuales se les administra. Y es recomendable en la fabricación de medicamentos, ¿no? En este caso hablamos de lo que es la dosis usual. Para calcular lo que es la dosis, de acuerdo al peso corporal y de acuerdo a la superficie corporal, tenemos, no sé si ustedes recuerdan lo que son las tablas de relación entre el peso corporal y la superficie corporal de manera universal, donde utilizamos como constante del peso corporal 70 y de superficie corporal 1.7 metros cuadrados. De esta manera nosotros vamos a poder calcular lo que es la dosis del peso corporal teniendo el peso del paciente dividido entre esta constante que es 70 y multiplicado por lo que es la dosis usual, ¿no? ¿Se acuerdan qué es la dosis usual? Es el efecto terapéutico deseado. En el 80% de los individuos, ¿verdad? Muy bien. Y la dosis de acuerdo a la superficie corporal se calcula teniendo lo que es la superficie corporal del paciente dividido entre esta constante 1.7 por la dosis usual, ¿no? Entonces, como les dije, esto lo podemos obtener en aquellas tablas de estatura-peso. Cuando hablamos de la dosis mínima, como su nombre lo indica, es lo más bajo, es decir, es la cantidad mínima de medicamento para alcanzar el efecto farmacológico deseado. Caso contrario, la dosis máxima, ¿qué es? La máxima para alcanzar el efecto terapéutico deseado. Muy bien, es la cantidad de medicamento, es la cantidad máxima de medicamento que nos va a permitir alcanzar ese efecto o acción farmacológica deseada, pero sin que aparezcan los efectos tóxicos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la dosis mínima y la dosis máxima. Bien, bien muchachos, ¿hasta aquí está claro? Más Sí, que doctora. todo, estos temas, si ustedes se dan cuenta, es para manejar lo que es la terminología, ¿no? Y de acuerdo a esa terminología nos va a ayudar bastante para que podamos avanzar en los siguientes temas. Bien. Un momentito, espérenme por favor, muchachos.
Ya, disculpen muchachos. Ahora sí, vamos a ver esta otra parte que es muy bonita. Esto les va a hacer recuerdo a lo que es tecnología farmacéutica, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la evaluación de los medicamentos, estamos hablando de todas aquellas formas farmacéuticas o formas de presentación que tienen los medicamentos, ¿no? Pueden escucharme, ¿no, muchachos? Sí, doctora, se escucha. Muy bien. Dentro de lo que es este tema, vamos a hablar primeramente de lo que es farmacopea. ¿Alguien me puede decir qué es farmacopea? Son monografías que están en todo el mundo acopladas, doctora. Muy bien, es lo que se maneja de manera mundial, ¿no? Son códigos o son libros oficiales que tiene un país, ¿no? Y que contienen información de cada uno de los medicamentos que tiene cada país. Cuando hablamos de las formas farmacéuticas, estamos hablando también como sinónimos o se denominan también como preparados farmacéuticos, lo que son las formas medicamentosas, las formas de dosificación, las formas farmacéuticas o simplemente preparados, ¿no? A los productos que se elaboran a partir de drogas y que pueden ser administradas al organismo. Existen 4 tipos de formas farmacéuticas, lo que son las sólidas, semisólidas, las líquidas y gaseosas. Dentro de las formas farmacéuticas sólidas, ¿cuáles conocen ustedes, muchachos? Los Los comprimidos, comprimidos. Muy bien. ¿Cuáles más? los supositorios puede ser también, Bien, las cápsulas, bien. ¿Cuáles más? em, bueno, en este caso podría ser también quizás los jabones que son, por ejemplo, de azufre, puede ser. Ya, muy bien. Las pastillas también, doctora. Exacto. Pueden ser las tabletas, cápsulas. Muy bien. Vamos a ver a detalle cada una de estas formas farmacéuticas. Así también tenemos lo que son los polvos granulados. Cuando hablamos de los polvos, se consideran como todas aquellas, o ya sea una o varias sustancias mezcladas. Puede ser formando parte, en este caso, como los granulados. El granulado se considera como un polvo más el azúcar, ¿no? El polvo es aquella partícula sólida que puede medir menor a 500 micrómetros y considerado como materia fina. En el caso de la cápsula es cuando su principal característica es la gelatina, ¿no? Es un compartimiento o cubierta de gelatina y adentro encontramos lo que es el principio activo. Las cápsulas pueden ser duras, pueden ser blandas y tienen el líquido en el interior. En el caso de la tableta, esta se mezcla el talco o el almidón con el principio activo, ¿no? Entonces el almidón es considerado como una forma sólida comprimida y las tabletas son las más utilizadas. Es considerado como sinónimo lo que son los comprimidos, ¿no? Algunos manejan como tabletas o también como comprimidos. En el caso de las grajeas, es una tableta con cubierta de azúcar. Algunas tabletas también son consideradas como pastillas, ¿no? Están formadas por lo que es el medicamento, el azúcar y en algunos casos con la goma arábiga. Son aglutinadas y adoptan forma circular, ¿no? Una forma discoidea o prismática. Y si se aglutinan en frío se consideran como tabletas. Y si se aglutinan en caliente se consideran pastillas. ¿Ya? En el caso de las pastillas, estas contienen azúcar y mucílago. Normalmente el mucílago va a dar una consistencia un poco diferente que se maneja en el caso de las tabletas. Esto se disuelve en contacto con la saliva, por ejemplo, que son las pastillas de Mentizan para el resfrío. Cuando hablamos de los supositorios,
Estos supositorios son preparados de forma cónica, no tienen esa forma cónica, se ablandan y se disuelven a temperatura del cuerpo. En el caso de los óvulos, estas son formas farmacéuticas o formas medicamentosas que tienen un aspecto ovoideo. Contienen glicerina, pueden contener gelatina y polietilenglicol. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre estas formas farmacéuticas. Ya cuando hablamos de lo que son las semisólidas, estas son blandas, ¿no? Entonces, tenemos aquí un montón de formas farmacéuticas, como ser las pomadas, que normalmente las pomadas son de utilización o de uso externo. Son de consistencia blanda, untuosa, pueden ser adherente a la piel, están constituidas, y a las mucosas, están constituidas por lo que son las bases oleaginosas, en el caso de la glicerina, una base absorbente como ser la lanolina. Esta es producida por el ganado ovino, dando lugar a lo que es considerado como una cera natural, una base emulsiva y una base hidrosoluble como el polietilenglicol. En el caso de las cremas, para fabricarlas se mezcla lo que es el aceite más agua o agua en aceite, formando una emulsión, ¿no? Es un agente emulsionante. Por ejemplo, tenemos lo que es el piroxicam en crema, tenemos algunas cremas antiinflamatorias que nos ayudan a cualquier tipo de dolor, ¿no? En el caso de las pastas, la mitad esta se mezcla con un polvo insoluble en la base para aplicación cutánea. Por ejemplo, tenemos lo que son las pastas de óxido de zinc. Y en el caso de las jaleas, esta se obtiene cuando se va a mezclar una base coloidal proteica y el principio activo. Esta se obtiene obteniéndose por adición de gelatina, de gel o de pectina, ¿no? Esa es la diferencia entre estas formas farmacéuticas. ¿Qué ejemplos ustedes conocen de formas farmacéuticas líquidas? Los jarabes, doctora. Muy bien. Las gotas, Las las inyecciones. ampollas inyectables, Muy bien. ¿Qué forma? los Lo que es la solución, la inyección, tenemos lo que es la infusión, los jarabes, pueden estar las pociones, lo que es el mucílago y las emulsiones, ¿no? ¿Qué diferencias o qué características tienen estas formas farmacéuticas? En el caso de la solución, este principio activo se mezcla en agua, puede ser de uso externo o de uso interno. En el caso de las inyecciones, su principal característica es que tienen que ser estériles, ¿no? Es un preparado líquido, puede ser una solución, una suspensión o raramente una emulsión. Está constituido por aquellas drogas en vehículo acuoso o en vehículo aceitoso, cuando se utiliza lo que es el aceite de maní, de sésamo, de almendra. Como les dije, tiene que ser estéril para poder administrarse y normalmente se lo hace por vía parenteral. Ese se tiene que liofilizar, evaporar en solución acuosa por congelación y sublimación, ¿no? Existen muchos ejemplos. ¿Ustedes me pueden mencionar alguno? el diclofenaco, Muy bien, el metamizol, el complejo B, muy bien, el metoclopramida, clorferinamina, la vitamina K, muy bien. pues puede ser también, ay, hay varios, pero no recuerdo este momento, perdón. No te preocupes, muy bien. O pueden ser antibióticos, ¿no? Se pueden administrar como ser el Triarpen, base de penicilina, lo que son algunos otros beta-lactámicos, lo que son las cefalosporinas, se pueden administrar igual el grupo de los carbapenemos. Hay un sinfín de medicamentos que se administran de acuerdo a este preparado farmacéutico, ¿no? Tenemos también lo que son las infusiones. En el caso de la infusión, este se obtiene a partir de productos solubles de un vegetal por acción de agua hirviente durante 20 minutos. En el caso del jarabe, el jarabe se lo obtiene por solución acuosa concentrada de azúcares en almíbar. ¿Qué es el almíbar? Es un jarabe a base de membrillo, es una disolución sobresaturada de agua y azúcar.
donde se cose hasta que comienza a espesar, ¿no? De esa manera obtenemos lo que es el almíbar. Cuando hablamos de las pociones, es una solución acuosa azucarada. En el caso del mucílago, esta es una solución coloidal, puede ser viscosa, puede ser acuosa y adhesiva de gomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el mucílago de goma arábiga. Y en el caso de las emulsiones, hemos dicho cuando se mezcla el aceite en un líquido en agua, es de aspecto lechoso, puede ser cremoso, por ejemplo, emulsiones de vaselina líquida, ¿no? Luego tenemos también otros preparados farmacéuticos, como ser las suspensiones. Ustedes recuerdan que muchos medicamentos se administran en esta forma farmacéutica, donde hay una parte, una instrucción que dice mézclese antes de usar, ¿verdad? Entonces, en este caso, la suspensión es un sólido suspendido en agua. Es de aspecto lechoso, es turbio, es muy denso, se forma lo que es la magma o leche, por ejemplo, leche de magnesia. Si las partículas son pequeñas, se hidratan y están hidratadas en un gel, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el gel de hidróxido de aluminio. En el caso del gel, esta es una suspensión en la cual el sólido se va a hidratar, se mezcla con el coloide, ¿no? Y el principio activo está en disolución de gelina, agua. ¿Para qué se utilizan los colirios? Normalmente el ojo. Es una solución acuosa que se pone al ojo. Su principal característica es tienen que ser estériles, tienen que ser isotónicos. Por ejemplo, tenemos la solución del ácido borónico al 1.9%, no debe ser irritante, y la solución de nitrato de plata, ¿no? ¿A qué se refiere el término isotónico? ¿Alguien me puede indicar? Que el volumen ¿Sí? externo es igual al volumen interno. Ya, muy bien. Tiene que ser la misma concentración, ¿verdad? A eso se refiere el término isotónico. Muy bien, en el caso de las lociones o soluciones tópicas, se colocan a nivel de la piel. Estas están mezcladas con un vehículo acuoso para aplicación externa sin fricción, ¿no? Por ejemplo, tenemos la loción de lo que es el benzoato de bencilo. ¿Para qué se utiliza este medicamento? Se utiliza más que todo en el caso de la sarna, que es causada por cercoptiosis, en el caso de los piojos en la cabeza, llamado pediculosis, pueden ser piojos a nivel de la cabeza o del pubis, y lo que se conocen como niguas, que son pequeños ácaros, ¿no? Entonces, en ese caso sí se puede utilizar esta forma farmacéutica. Vamos a ver también otro preparado farmacéutico que es la tintura. Es una solución acuosa o hidroalcohólica de los constituyentes solubles de drogas vegetales, ¿no? Entonces se lo va a obtener a través de los vegetales o a través de animales o sustancias químicas. Por ejemplo, tenemos la tintura de belladona. La belladona se sabe que tiene diferentes tipos de beneficios, ya sea a nivel digestivo, nos puede servir también a nivel gástrico, a nivel respiratorio, a nivel dermatológico, se utiliza también para los nervios, a nivel reumatológico, cardiovascular y ginecológico, ¿no? Se utiliza como sedante para gastritis en el caso de la tos causado por tosferina o tos espasmódica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tiene bastantes beneficios. Otra forma farmacéutica es el extracto fluido. Es un preparado líquido que está constituido por una solución hidroalcohólica de igual manera de drogas vegetales y donde se encuentra disuelto lo que es el principio activo. En el caso del alcohol aromático, es un aceite esencial con alcohol. Luego tenemos el elixir, que es un vehículo hidroalcohólico azucarado o aromático donde se encuentra el principio activo. Tenemos el elixir de timol, que este se utiliza para enjuagues bucales o también puede estar diluido en agua. Tenemos el elixir de lanoxin,
que es para tratamiento en el caso de aquellos pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca crónica. Otra forma farmacéutica líquida es el linimento, que es una solución o emulsión en vehículo acuoso alcohólico u oleoso, el cual puede usarse de manera externa y es mucho menos espeso que el ungüento. Esa es la diferencia que se tiene entre lo que es el linimento y el ungüento, que es, el linimento es menos espeso. En el caso del colodión, es una sustancia disuelta en solución de piroxilina, en alcohol y éter, en el caso del algodón pólvora o la nitrocelulosa. La nitrocelulosa se la utiliza para la elaboración de explosivos de pinturas, de lacas, barnices o de tintes, ¿no? Entonces, por eso se utiliza en pequeña proporción. Muy bien. Y las formas farmacéuticas o preparados farmacéuticos gaseosos. Están los aerosoles, las pulverizaciones, nebulizaciones. Los aerosoles son dispersiones finas, ya sea de un líquido o sólido pulverizado, que es un micronizado de partículas en un gas, ¿no? En forma de niebla, siendo las gotitas de líquido o partículas tienen un diámetro menor a 5 micrones y se administran por inhalación, ¿no? En el caso de las pulverizaciones, estas son partículas de polvo sin propelentes. ¿Qué quiere decir? Que es un gas que se utiliza para impulsar las sustancias contenidas en los aerosoles. En el caso de las nebulizaciones, estas consisten, o es una forma farmacéutica gaseosa que consiste en burbujear aire u oxígeno a través de la solución de un fármaco. ¿Me pueden decir ejemplos de estas formas farmacéuticas gaseosas? ¿Alguien sabe algún ejemplo? Doctora, del nebulizador sería para los que usa para el asma. Ya, muy bien. ¿Y qué medicamento es el que se coloca o se utiliza? El salbutamol. Muy bien, es el más común, ¿verdad? ¿Alguna pulverización? Los aerosoles también. Ya, pero ¿qué ejemplo? Existen aerosoles que pueden ser nasales, ¿verdad? Sí. Algunos utilizan lo que son los corticosteroides. Normalmente estos se utilizan en el caso de alergias, cuando hay hinchazón o cuando existe moco a nivel del conducto nasal, ¿verdad? Sí, Como doctora, por ejemplo la la flu- beclometasona. ujú. Ya, muy La bien. ¿Y la pulverizaciones? fluticasona. Ah, ya. La fluticasona, doctora, es un aerosol, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y las pulverizaciones? ¿Alguien conoce algún ejemplo? La rifamicina, doctora. Ya, podría ser muy bien. Hay algunos insecticidas, ¿no? Incluso hay aceites, algunos desodorantes que se presentan en esta forma, ¿no? Como pulverizaciones. ¿Alguien conoce algún otro ejemplo? Doctora, ¿puede ser la lidocaína en spray? Ya, muy bien. Hay otro que es considerado como que contiene, ¿no? Diclofenaco sódico, que es el Dolomax, ¿no? Ese también se presenta como pulverización. Bien, muchachos, no me acuerdo si les di alguna tarea para que investiguen ejemplos de cada uno de estas formas farmacéuticas, es decir, ejemplos de medicamentos que se administran según estas formas farmacéuticas. No me acuerdo si les di esa tarea. Sí, doctora. Ya, muy bien. Bien, muchachos. No, pero la tarea que yo les di es vías de administración.
qué medicamentos se Sí, administran de perdón. acuerdo a la vía de administración, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, muy bien. No les voy a dar muchas tareas para que tampoco no les cargue bastante, ¿no? Entonces ya les di la tarea de la anestesia y de la jeringa, ¿sí? Bien, muchachos, vamos a quedar aquí y por favor para la siguiente clase me gustaría que vean lo que es farmacología antiinfecciosa, ¿ya? Este tema yo lo estoy adelantando, normalmente yo lo llevaba para tercer parcial, pero lo adelanto porque la doctora Jenny, como avanza la parte de microbiología, está relacionado con los antibióticos, ¿no? Entonces, este tema más voy a avanzar y con eso ya estaríamos listos para el primer parcial. Sí, entonces yo lo que les aconsejo, muchachos, no sé si les dije en la anterior clase, traten de aprovechar un poquito lo que es el primer parcial, porque en sí no entramos todavía a lo que es la clasificación de medicamentos. Solamente la parte de los antibióticos, ¿no? Que no es difícil. Eso incluso les voy a tomar repaso, por eso lean para la siguiente clase todo lo que son los antibióticos, ¿no? Farmacología antiinfecciosa, si ustedes han conseguido el libro de Manuel Liter, todo está ahí, ¿sí? Entonces, lean la clasificación. Como les dije, va a ser un repaso sorpresa, al azar, voy a sacar a cualquiera, la clase va a ser presencial y cualquiera me va a indicar su mecanismo de acción, algunas características, efectos tóxicos, entonces lean, ¿ya muchachos? Porque yo sé muy bien que como van a llevar con la doctora Jenny, tienen que saber muy bien. ¿Está claro? Doctora, disculpe. Les va a servir bastante porque esto va a entrar a primer parcial. Entonces ustedes ya van a ir estudiando un poquito. Doctora, disculpe. Dime, Brian. Si consiguiéramos el libro del ITER, pero una edición menos, ¿estaría bien, doctora? Está muy bien porque he ido viendo desde el año 2014, 2018 incluso, es el mismo, no varía nada. Entonces, doctora, ¿hasta qué edición podríamos conseguir? Por favor, si nos puede recalcar eso. Depende de ustedes, Brian. Ustedes pueden ir y buscar una última edición que yo sepa hasta el 2022 ya han sacado, ¿no? Una última edición que han ido actualizando, pero yo he revisado el libro y es exactamente igual, ¿no? Entonces no cambió nada, lo único que cambia es la parte de introducción y la parte de la carátula. Después es exactamente el mismo. Ya, Ya, doctora, está bien, entonces la gracias. edición que ustedes consigan es bienvenido, está muy bien. Ya, ¿está claro, muchachas? Nos vemos entonces la siguiente semana. Como les dije, va a ser de manera presencial. Está bien, doctora, gracias. Bien, no tienes por qué, Cindy. Hasta luego, muchachos, y que tengan buenas tardes. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.